14:26 y hay muchas novedades sobre, lamentablemente, despidos en distintas fábricas, en distintas empresas. Empezamos con un enero en donde se supone y decían iba a mejorar y lo que se está viendo es que se están perdiendo muchos puestos de trabajo. Vamos a hablar con Manuel Alonso, que es secretario gremial del Sindicato de la Industria Informática, sobre lo que viene pasando, o al menos eso trascendió en la empresa Mercado Libre. Manuel, ¿cómo te va? Nico Fiorentino, Gise Busanichi, te saludamos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Nicolás, Gisela, un gusto. Manuel, ¿nos podés contar qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando? Sí, ambas cosas. Lo que pasó concretamente el viernes pasado, nos enteramos de la empresa Mercado Libre despidiendo, desvinculando a 119 compañeros y compañeras en la región, en particular 32 son de Argentina, trabajadores argentinos, trabajaban en relación de dependencia, fuera de convenio, en la empresa, en la filial argentina. ¿Sí? Más allá del hecho concreto, más allá del número, la cantidad, los porcentajes, esto, bueno, que una empresa como Mercado Libre esté teniendo despidos y según la empresa, a raíz de el avance de la inteligencia artificial, bueno, a nosotros llama la atención y como sindicato, como asociación gremial de computación, nos ponemos en alerta y, bueno, a disposición de los compañeros para ver, obviamente, digo obviamente, pero porque creo que hoy en día está en boca de todos un poco el avance de la inteligencia artificial, que naturalmente está transformando algunos procesos productivos. Sin embargo, bueno, cuando afecta directamente el trabajo, las personas trabajadoras, cuando afecta a la familia trabajadora, nos ponemos en alerta y ponemos la luz. Manuel, te tengo ahí para hacer, no para frenarte, sino justamente para hacer doble clic en ese punto. Es qué tipo de tareas es la que realizaban estas personas y si esta explicación de la empresa de que esas tareas ahora las resuelven con inteligencia artificial se constata en la realidad o si es una mera excusa de la empresa para justificar los despidos. No, a ver, la empresa en este caso son todos del mismo perfil. El perfil es redacción de textos en lo que es la experiencia de usuario, ¿sí? Para que el que no sepa, son perfiles que en general la experiencia de usuario justamente tiene que ver con atender y mejorar la experiencia con el cliente, con el usuario de la aplicación. Y lo que es redacción de texto en específico, bueno, es justamente para que los textos sean amigables, ¿no es cierto? En la aplicación pensemos en los chats, pensemos en los mensajes, los textos que dicen incluso hasta en la caja de Mercado Libre y cuando llega un paquete a tu casa, ¿sí? Todos esos textos que durante años estos trabajadores fueron redactando, escribiendo, armando, iterando y tomando mucho feedback de los mismos clientes y demás, hoy sirven para alimentar un algoritmo que lamentablemente es el que los termina, vamos a decir, reemplazando. Claro. Con lo cual, desde ese punto de vista, tendría sentido, digamos, lo que dice la empresa, de decir, bueno, los desvinculo porque los reemplazo, ¿sí? También la empresa ha tenido otras opciones. ¿Pero qué les hace ruido si no es eso que ya también deja mucho que pensar y discutir, ¿no? Que te echen porque la inteligencia artificial puede hacer el trabajo para ver cómo lo hace, pero ¿qué es lo otro que te llama la atención? Y lo que nos llama la atención es que en Mercado Libre venimos con episodios en distintos ámbitos, lugares de la empresa, de reclamos de despidos, de vinculaciones sueltas en otros perfiles, como pueden ser soporte o controles, por ejemplo, de fraudes y ese tipo de cosas más de administrativo, y también tenemos muchos reportes de salarios que no aumentan, salarios congelados. Como decía antes, esta empresa, en el área de tecnología en particular, tiene a todos sus trabajadores fuera de convenio. Entonces, no hay una paritaria, no hay un aumento por inflación, no existe. Esto cada trabajadora individualmente tiene que ir a hablar con su manager. ¿Por qué está fuera de convenio, Manuel? Y bueno, porque no quieren hablar con el sindicato, en primer lugar, no se cierran empresas al diálogo, empresas como Mercado Libre, Globant, Avatur y las grandes tecnológicas, y las medianas también, se cierran al diálogo con el sindicato porque el gobierno o los gobiernos no han hecho lo suficiente para sentar a las empresas en una mesa de negociación colectiva, donde de igual a igual las partes puedan discutir y negociar los salarios.
Hace unos años esto era, bueno, los salarios en el sector son altos, no hace falta, entre comillas. En realidad la paritaria no es solamente hablar de salarios, es hablar de carrera profesional, del desarrollo Sí, condiciones de personal, trabajo. condiciones de trabajo y demás. Sin embargo, ahora también en el sector, a nivel nacional, estamos viendo con números, con datos duros, un estancamiento de los salarios, y es el caso de Mercado Libre, que congela sueldos para como una manera de invitar al empleado a buscarse otro laburo y no tener que pagar la indemnización y demás. O sea, te congelan el sueldo y te invitan sutilmente a retirar. ¿Hubo posibilidad de diálogo con la empresa para ver si le podían explicar si podía ser reintegrado a alguien? No, la empresa se niega al diálogo con el sindicato. En lo que es el área de tecnología, Mercado Libre es una empresa, es un holding, ya tiene muchas empresas adentro, muchas razones sociales, digamos. El área de tecnología se niega a hablar con el sindicato y está muy cómoda en esta, vamos a decir, reforma laboral encubierta, que es tener a sus empleados fuera de todo tipo de convenio colectivo. Y te pregunto, respecto a la inteligencia artificial, ¿por qué pensás que es importante una persona ahí haciendo más allá de que esas personas armaron el algoritmo porque lo alimentaron, pero yo recuerdo esos paquetes que te llegan o esas formas de hablarte en el celular cuando te responden, bueno, algunas ya son chatbot, otras son ustedes o fueron ustedes. ¿Por qué ustedes y no la inteligencia artificial? Digo, ¿qué tiene el humano todavía? Bueno, el humano es todavía la única inteligencia que existe y es la fuente de ese conocimiento, ¿no? De esta economía del conocimiento que se llama. Bueno, es el ser humano, es el trabajador. Detrás, por supuesto, hay una familia y hay un argentino, una argentina o un residente en Argentina que, bueno, tiene, ya sabemos todo el ciclo virtuoso que genera el empleo, ¿no es cierto? Es una familia que tiene un empleo, que genera consumo y demás. Después, el valor que puede agregar un trabajador es único. La inteligencia artificial, inteligencia vamos a ponerlo entre comillas, no es más que una predicción, un predictor de textos que se basa en lo que ya existe, pero que difícilmente va a poder construir lo que venga después, ¿sí? Hoy en día, con todo esto de la inteligencia artificial, hay mucho humo, no lo decimos solamente nosotros. Nosotros, por supuesto, estamos a favor del desarrollo tecnológico, somos tecnológicos, a mí me apasiona la tecnología. Sin embargo, hay mucho humo y se vende este reemplazo, como esta pseudo-eficiencia de reemplazar trabajadores con inteligencia artificial para que lo vean los inversores, para que suban las acciones en Wall Street y mostrar como esta pseudo-eficiencia en este momento, en esta fiebre, también algunos hablan de burbuja que puede llegar a explotar, de la inteligencia artificial. Pero nosotros siempre vamos a defender al trabajador y siempre vamos a entender la inteligencia artificial como una herramienta, que es lo que es, y que aumenta la productividad de esos trabajadores y que como tal merece que los trabajadores, o ya sea individualmente o a través de sus representantes gremiales, colectivamente, puedan también tener una voz acá, porque estos compañeros tranquilamente podrían haber sido capacitados, reconvertidos a otros roles laborales. Sin embargo, de la noche a la mañana los llamaron a una videollamada y les llegó un telegrama y quedaron en la calle. Manuel, la última, al menos de mi parte, la información que vos nos das son 119 personas a nivel regional, 32 en Argentina. La pregunta es si ese número es la totalidad de personas que hacía esta tarea o si hay más personas que todavía hacen esa misma tarea y que si sigue esta lógica, ojalá me equivoque, ojalá que no, pero serían puestos sobre los cuales también habría que estar alerta, ¿no? Sí, lo que sabemos es que la gran mayoría de este equipo, de estos perfiles, fueron desvinculados, de un reducido muy chico, y lo que sabemos es que en todas las áreas de la empresa, y por el tamaño, lo que representa Mercado Libre en la industria informática nacional, genera un clima de incertidumbre, ¿no? Esto ya lo vimos en el mundo, como las grandes tecnológicas, desde hace 2 años aproximadamente, vienen por motivos económicos, por motivos financieros sobre todo, Bien. y ahora con este verso de la inteligencia artificial, desvinculando masivamente a trabajadores, y bueno, eso es una catarata, una espiral descendente que nos pone en alerta, digo, desde ya. El trabajo
hacía antes, ¿no? Me parece que el camino quizás hubiera sido llevar también capacitar esos trabajadores para otro lado si la inteligencia artificial suplía ese trabajo. Esto que estamos hablando es el dilema que se viene, porque los trabajos del futuro van a cambiar y esto está pasando, no solamente está pasando acá, que lo damos a conocer hoy, lamentablemente es Mercado Libre quien toma la decisión. En Europa, todos los redactores, yo tengo varias amigas redactoras por un máster que hice y una me llama y me dice, me cambiaron, no trabajo más en Google por la inteligencia artificial. Fue la primera vez que en carne propia vi cómo alguien perdía un trabajo por la inteligencia artificial. Preguntarte si los indemnizaron y si Mercado Libre, ¿sabes si va a seguir en este camino? Porque creo que tiene la idea de robotizar todo al máximo. Bueno, sí, respecto a lo primero que decís, sí, nuestro secretario general, Ezequiel Tosco, siempre dice, bueno, no hay que ser apocalípticos con la inteligencia artificial, pero sí hay que prepararse. Hay que pensar los nuevos roles profesionales, las nuevas carreras, adaptar. Esto no es que barre con una industria entera, sino que a veces barre, como está pasando ahora, con algunos roles o incluso con algunas tareas de algunos roles. ¿Sí? Para lo cual hay que prepararse y trabajar en conjunto para defender el empleo genuino y el empleo de calidad. En este caso, respecto al tema de las indemnizaciones, no hemos visto irregularidades, todas son en el marco de la ley de contrato de trabajo, no recuerdo qué más me preguntabas, pero no hay irregularidades. Es eso, entonces, es el cambio de paradigma, lo que duele es la decisión de echar en vez de reconverger, diríamos, o de cambiar. Es un tema que nos viene porque nos puede tocar a todos. El sector del periodismo también está avanzando mucho en inteligencia artificial. Yo también me lo pregunto muchas veces. Entiendo que eso está pasando. Es muy injusto para esos 19 empleados y los 32 de Argentina también, porque la situación está muy difícil. Y la última pregunta era si hay una idea de robotizar, porque sí sé también que Mercado Libre tiene distintas plantas y que lo que intenta es utilizar la tecnología al máximo, lo que implica muchas veces que pase esto, ¿no? Sí, yo no conozco los detalles de los planes de negocios, pero probablemente como gran empresa y teniendo una componente importante en lo que es logística, intuyo que van a querer automatizar, robotizar, digitalizar al máximo posible los procesos. Por eso también este tema, desde ya, que no es un asunto solamente de la actividad informática, afecta a grandes sectores de la economía. Y por eso también la Confederación General del Trabajo está abordando el tema, está trabajando el tema de inteligencia artificial. Hay actividades prácticamente semana por medio en CGT, de las cuales estamos siendo parte, para hacer un abordaje integral, desde la formación, desde la producción y siempre para y por el trabajo argentino. Muchísimas gracias, Manuel Alonso, por esta charla con Radio Con Vos. Gracias a ustedes, un gusto. Un gusto. Es el secretario gremial del Sindicato de la Industria de Informática. Un tema difícil, porque es falta de trabajo y también es la tecnología que avanza. Es un tema muy difícil.